El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Se hunden objeciones presidenciales a JEP. Corte Constitucional otorga a Fiscalía competencias sobre extinción de dominio de bienes de FARC. Fiscalía de la JEP pide la renuncia a sus 40 fiscales. Contraloría investiga escandaloso carrusel de obras de escuelas. No habrá pico y placa extendido en Bogotá. En Medellín, confirmado para mañana y el sábado. Presidente anuncia que irá al Cauca a dialogar con indígenas solo si se levantan bloqueos. Capturados 14 dueños de licoreras. Así quedarán las nuevas tarifas de parqueaderos en Bogotá. Inhabilitado políticamente Guaidó en Venezuela. El Papa explica por qué no permite que le besen el anillo. En minutos nos conectamos con The Rookies, los campeones mundiales de street dance que llegaron a nuestro país para una gira de presentaciones. Los espero desde la Alianza Francesa en Bogotá. No me fallen. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. La respuesta del exministro Juan Carlos Pinzón sobre su candidatura a la alcaldía de Bogotá. 2. Los beneficios por la venta de lotes para la construcción de viviendas de interés social. 3. Se conoció hoy por qué renunció el expresidente de Colpensiones Mauricio Olivera a la EPS Famisanar. Y tengo ñapa. Germán Vargas se desquita de la Casa Char y logra que su partido elija a su candidato para la presidencia de la Cámara. 1, 2, 3 y mi ñapa saca espina al cielo. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. Es inminente el hundimiento en el Congreso de las objeciones presidenciales a la Justicia Especial de Paz. Cambio Radical anunció que las votarán negativamente. Otras colectividades también la rechazarán tanto en Senado como en Cámara. La negativa de Cambio Radical a votar favorablemente las objeciones la tomó después de escuchar al fiscal general de la Nación, a la presidenta de la JEP y a la presidenta de la Corte Constitucional. No proceden porque están consignadas en los actos legislativos y en las leyes que ya fueron revisadas en su constitucionalidad. Eso muestra la rigurosidad y la responsabilidad con que el Congreso ha asumido este tema y seguramente lo llevará a la mejor decisión. En el tema de las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz JEP, Cambio Radical aplicará la ley de bancadas, disciplina de partido. Todos sus congresistas tendrán que negarlas. Deben respetar la posición del partido, que es rechazar las objeciones hechas por el señor presidente. Y que quede claro, no voté positivo y una amplia mayoría del partido no votó positivo, pero aceptamos la decisión de la mayoría y por decisión de bancada nos acogemos a ella. El fiscal, quien defiende las objeciones, dice que los congresistas son libres de votar como quieran. Que hay una jurisprudencia constitucional muy consolidada que dice que el voto de los congresistas es inviolable en Colombia y eso no se discute en nuestro país. Las cuentas están en el Congreso de la República así: en el Senado, en contra de las objeciones, Cambio Radical 16 senadores, Partido Liberal 14 senadores, la U 14 senadores, partidos de oposición 19 senadores, total 63 senadores. A favor, únicamente el Centro Democrático, que tiene 19 senadores, el MIRA 3 senadores, Colombia Justa y Libre 3 senadores y uno del Maíz, total 26 senadores. El Partido Conservador está dividido. En Cámara el panorama es igual: 102 representantes en contra de las objeciones, 36 a favor y el Partido Conservador dividido. De otra parte, la Corte Constitucional determinó que es la Fiscalía General de la Nación la competente para adoptar decisiones sobre los bienes en extinción de dominio que pertenecieron a la desaparecida guerrilla de las FARC. La decisión fue adoptada por la Corte al resolver un conflicto de competencias entre el ente investigador y la Justicia Especial para la Paz, debido a que esta última reclamaba tener el derecho de tomar medidas sobre dichos bienes. El magistrado ponente explicó que entre las funciones de la JEP no está la reparación de las víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene unas competencias muy definidas relacionadas con la investigación de los delitos y con todo el trámite de justicia. Por su parte, la presidenta de la Corte advirtió que todos los bienes de las FARC deben ser para reparar a las víctimas. En conjunto con las autoridades correspondientes, deberá velar para que se adopten las acciones respectivas para garantizar dicha finalidad. El fiscal general sostuvo que trabajará para recuperar todos los bienes de las FARC. Nos comprometen aún más en el propósito de lograr recuperar más activos
para que podamos indemnizar a las víctimas del conflicto armado. A la fecha, 1.700 bienes se encuentran en proceso de extinción de dominio, los cuales equivalen a 2.4 billones de pesos. La Justicia Especial de Paz anunció que acatará plenamente la decisión de la Corte Constitucional sobre los bienes de las FARC. Los magistrados celebraron que esos recursos solo se puedan usar para la reparación de las víctimas. Los magistrados de la JEP, que estaban llevando el trámite de las medidas cautelares a los bienes que las FARC no declararon, no se sienten derrotados con la votación unánime de la Corte Constitucional que negó esas medidas. No, porque la intención no era tomar la custodia de los bienes, esa nunca fue la pretensión de la jurisdicción. De hecho, eso no se plantea en ningún momento. Nosotros lo que estábamos solicitando era información. El hecho de que no lo hagamos nosotros no implica que salgamos derrotados. El magistrado Salazar destaca que la reparación a las víctimas está garantizada, pese a que la Corte negó esas medidas cautelares. Lo que logramos fue activar el sistema y la Corte insiste en esas obligaciones a la Fiscalía General de la Nación. Para firmar la paz, las FARC le entregaron al gobierno un inventario de sus bienes equivalente a 963.000 millones de pesos. Sin embargo, después de eso, la Fiscalía ha incautado propiedades que serían de la guerrilla, avaluadas en más de 2 billones de pesos. Y empezó la depuración de la Unidad de Investigación de la Justicia Especial de Paz, cuestionada tras la captura del fiscal Carlos Bermeo. Hoy se pidió la renuncia de 40 fiscales de esa unidad. Se empiezan a hacer efectivas las medidas anunciadas por el director de la Unidad de Investigación, Joanny Álvarez, para garantizar la idoneidad y capacidades de trabajo de sus funcionarios. Álvarez solicitó la renuncia protocolaria de 40 fiscales que cumplían funciones ante el Tribunal de Paz, ante las salas de la JEP y labores de apoyo judicial. También pidió la renuncia a sus 3 asesores de despacho. El director de investigación de la JEP hará una revisión de las hojas de vida de sus funcionarios y en los próximos días dará a conocer a quienes les acepta la renuncia. El funcionario se había comprometido a revisar nuevamente todas las contrataciones de su unidad después de la captura del fiscal Julián Bermeo, investigado por recibir dinero para incidir en procesos en la Justicia para la Paz. De otra parte, la Contraloría General denunció millonarios sobrecostos, abandono y retrasos en las obras contratadas entre 2015 y 2018 en varios planteles educativos del país. Las investigaciones de la Contraloría al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa dejaron al descubierto todo un carrusel de obras de escuelas o colegios adjudicadas para implementar la jornada única escolar. Entre los hallazgos aparecen millonarios sobrecostos. Un salón, en cuya construcción se invertirían 146 millones de pesos, terminó costando más de 1.000 millones. Se evidenció que de 543 proyectos aprobados en un COMPES en junio de 2015, solo han sido finalizados 73 y de esos 73 se entregaron apenas 12. Como si fuera poco, la Contraloría denunció que 2 de las instituciones educativas terminadas deberán demolerse ante la imposibilidad de certificar que cumplen las normas constructivas y de sismo resistencia. Entre las empresas que investiga la Contraloría figuran la portuguesa Mota Engil, la Unión Temporal Educar Oriente y el Consorcio de Desarrollo Escolar G4. Estas compañías no pegan un ladrillo, ellos simplemente subcontratan, hacen un ejercicio financiero, se llevan una buena parte de los recursos y como se dan cuenta, pues aquí en el país quedan todos los proyectos a medio hacer. Toda esta situación fue denunciada por alcaldes, secretarios de educación, concejales y asociaciones de padres de familia. Una de las grandes consecuencias es que miles de niños terminaron recibiendo clases en plazas de mercado, conchas acústicas o coliseos. Los recursos en la mira de la Contraloría, girados al Plan Nacional de Infraestructura Educativa entre 2015 y 2018, llegan a 2.5 billones de pesos. La Corte Constitucional advirtió que los colegios deben garantizar un proceso justo y el derecho a la defensa antes de adoptar sanciones contra estudiantes. El alto tribunal estudió el caso de un joven a quien su colegio no le renovó la matrícula después de haber perdido el año. La institución educativa, ubicada en Pasca, Cundinamarca, sostuvo que recomendaron el cambio de colegio debido a problemas disciplinarios y al bajo nivel académico del estudiante. El joven entonces interpuso una tutela alegando que nunca fue notificado de un proceso disciplinario o académico en su contra que terminara con su expulsión. La Corte le dio la razón al joven al señalar que si bien los colegios son autónomos de evaluar el desempeño de sus estudiantes, debe escucharlos para conocer su situación antes de tomar alguna medida. Los colegios y centros educativos pueden adoptar sanciones siempre que se garantice el debido proceso y la defensa a los estudiantes. Las condiciones ambientales forzaron extender el pico y placa en Medellín. Mientras tanto, en Bogotá, aunque haya alerta ambiental, no hay cambios en el pico y placa.
Por los altos niveles de contaminación en Medellín y en los municipios del área metropolitana, este viernes y sábado habrá pico y placa para 6 dígitos durante 9 horas. Carros, camiones y volquetas, motos de 2 y de 4 tiempos, de 5 a 10 de la mañana, de 4 a 8 de la noche, y para carros y motos de 2 y de 4 tiempos menores iguales a 1996, camiones y volquetas menores iguales a 2009, de 5 a 9 de la noche. El pico y placa en Medellín volvería a la normalidad el 6 de abril. La capa de contaminación que cubre Bogotá prendió nuevamente las alarmas. Aunque no se modifica el pico y placa, sí se declaró alerta naranja en el suroccidente y amarilla en el resto de la ciudad. Este fenómeno se presenta debido a la combustión de bosques y pastizales, siendo este un factor que impacta de manera negativa la calidad del aire de Bogotá. El lunes se analizarían los niveles de contaminación en la ciudad para tomar nuevas decisiones. El presidente Iván Duque hizo un nuevo llamado a los promotores de la minga indígena para que levanten el bloqueo a la vía panamericana. Dijo que esa es la condición para ir al Cauca. El presidente Iván Duque se reafirmó hoy en su decisión de no acudir a una reunión con los promotores de la minga indígena en el Cauca mientras persista el bloqueo de la carretera panamericana que está afectando a millones de habitantes en Cauca, Valle, Nariño y el Huila. Estaré allí cuando podamos, por la vía de la confianza, con una ruta de trabajo y sin vías de hecho. Y por eso hago el llamado a todos los organizadores de la minga y también a quienes han adelantado los bloqueos a que los levanten, y seré yo el primero en estar encima para garantizar su cumplimiento. El jefe de Estado no considera prudente la participación de senadores y representantes como mediadores entre el gobierno y la minga. Yo lo que creo es que no podemos en este momento agregarle a esta discusión, que esperamos concluya rápidamente con el levantamiento de las vías de hecho y la materialización de esta hoja de ruta con el plan de desarrollo, meterle a esta discusión ingredientes de carácter político. El plan de desarrollo tiene un presupuesto asegurado de 10 billones de pesos para todas las comunidades indígenas del país, y a partir de ahí deben discutirse las peticiones de la minga, dijo el presidente Duque. El Comité Internacional de la Cruz Roja denunció el deterioro de la situación humanitaria y las condiciones de seguridad en Colombia durante el último año. Según el informe anual del organismo humanitario, en Colombia persisten 5 conflictos armados locales que están afectando gravemente a la población. La paz territorial no llegó en algunas zonas. Y ahora vemos un panorama de una situación de seguridad deteriorada, en la cual, como lo hemos dicho, y insisto en esto, estas poblaciones civiles se encuentran en una situación más difícil que antes. El CICR alertó por el crecimiento de grupos armados en las zonas donde antes delinquían las FARC. No hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a todas estas zonas lo que se puede llamar ley y orden. No hubo suficientes esfuerzos para poner estas zonas en el mapa de las prioridades. En las regiones donde está presente el Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2017 hubo 57 incidentes armados y en 2018 221. El uso de explosivos es la táctica que más ha crecido. Con agentes encubiertos, la DIJÍN logró desarticular una red dedicada a la distribución de licores adulterados en la costa. 14 personas, dueños de varias empresas, fueron capturados. Durante los allanamientos, más de 8.000 botellas de aperitivos fueron incautadas. El licor adulterado era distribuido en los departamentos de Cesar, Bolívar y Atlántico. Que presentaban inconsistencias en sus estampillas, etiquetas. Dentro de los capturados están los propietarios de las empresas, representantes legales y jurídicos, directores de producción y comercializadores. Trataron de pagar dádivas para que nuestros investigadores cambiaran el curso de la investigación. La policía realizó extinción de dominio a vinos y aperitivos de la costa, licores y aperitivos del Caribe y distribuciones y representaciones MMG. Está lista una nueva alza en las tarifas de los parqueaderos en Bogotá. La tarifa máxima por minuto para automóviles y camionetas quedará en 110 pesos, lo que quiere decir que una hora costaría 6.600 pesos, subir alrededor de 300 pesos. Me parece demasiado caro.
Si no están llenos, son muy costosos. Las tarifas que tienen ahorita son demasiado costosas. Para motos, el minuto tendría un costo máximo de 77 pesos, es decir, la hora en promedio costaría 4.620 pesos. El valor del parqueadero variará de acuerdo a la infraestructura, la demanda y la zona. Para las bicicletas, la tarifa quedaría igual, en 10 pesos. A la norma que modifica las tarifas en los parqueaderos, le hace falta la firma del alcalde Enrique Peñalosa. El rector de la Universidad de los Andes, Pablo Navas, reveló que se investigan disciplinariamente denuncias hechas por estudiantes sobre posible acoso laboral y sexual por parte de profesores. Las recientes denuncias de estudiantes y egresados sobre supuesto acoso laboral y sexual por parte de profesores en la Universidad de los Andes produjeron hoy un primer resultado. El rector Pablo Navas, en una comunicación a la comunidad académica, reveló que se iniciaron los procesos disciplinarios y de generación de medidas de protección que sean necesarias. En el escrito, Navas explica que desde 2016 el Consejo Superior de los Andes enfatizó la responsabilidad institucional de prevenir, sancionar y rechazar toda forma de amenaza, acoso, matoneo, maltrato o discriminación en contra de cualquier miembro de la comunidad universitaria por cuestiones de raza, color, origen, género, edad, religión, estado civil u orientación sexual. El autojuramentado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue inhabilitado políticamente durante 15 años por ocultar supuestamente su patrimonio. El líder opositor catalogó la medida como una farsa. Esther Yáñez, nuestra corresponsal en Caracas, con todos los detalles. Esther, buenas noches. Sí, saludos desde Caracas. Como ya ocurriera con los líderes opositores Enrique Capriles o Leopoldo López, hoy le toca el turno a Juan Guaidó y la Contraloría de Venezuela le ha inhabilitado por 15 años, el máximo permitido por este país. Esto no le permitiría, por ejemplo, presentarse a unas eventuales elecciones presidenciales. La reacción del autoproclamado presidente de Venezuela ha sido la de hacer caso omiso. No existe una constituyente, no existe una inhabilitación. Lo que existe es un pueblo determinado a recuperar su libertad. La Contraloría le acusa de hacer más de 90 viajes sin justificar sus gastos por un valor de más de $155.000. La noticia llega en un momento de máxima tensión política tras la llegada de casi 100 militares rusos a Venezuela y de que Sergei Lavrov haya señalado que se quedarán todo lo que sea necesario. Y todo esto tras varios días de un nuevo apagón en el país. El gobierno de Maduro ha anunciado que hará racionamiento del servicio hasta que se restablezca completamente el sistema eléctrico. Y tras estos anuncios aumenta el clima de tensión en Venezuela cuando además se espera un fin de semana de nuevas protestas en las calles por todo el país. Esther Yáñez desde Caracas, Venezuela, para CMI La Noticia. Esther, gracias. Y en su intento por defender la implementación de las instituciones cívico-militares en Brasil, el ministro de Educación, Ricardo Vélez, citó al narcotraficante Pablo Escobar como ejemplo de conducta. Ricardo Vélez Rodríguez, colombiano de nacimiento y actual ministro de Educación de Brasil, generó polémica al citar como ejemplo la labor del narcotraficante Pablo Escobar en las escuelas de Medellín para, según dijo, alejar a los jóvenes de las drogas y el narcotráfico. Pablo Escobar tinha reservado campos de futebol para os jovens e uma pequenininha biblioteca. Com isso eu tenho esses jovens aqui e não consumem cocaína porque esse é produto de exportação. Su declaración, que se produjo en una audiencia pública en la Cámara de Diputados, la hizo en defensa de la implementación de las escuelas cívico-militares, que según él evitarían el tráfico de drogas en las instituciones educativas. Se conocieron las razones por las cuales el Papa Francisco no dejó besar el anillo del pescador durante su visita a Loreto, Italia. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, aclaró que el sumo pontífice lo hizo por una cuestión de higiene, para que no se contagiara con los gérmenes que le podrían dejar en la mano. Las enfermedades cardíacas son las principales causas de muerte en Colombia, según el DANE. De las 228.000 muertes registradas el año pasado, cerca de 38.000, es decir, el 16,6%, están relacionadas con problemas del corazón. Es una enfermedad que está básicamente por la obstrucción de las arterias. Entonces se forma una placa, se obstruyen las arterias, no hay flujo y el corazón termina haciendo sufrimiento y termina infartándose el paciente. Las principales causas de esta enfermedad: la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la dislipidemia. Entre las principales causas de muerte también aparecen las enfermedades cerebrovasculares, infecciones respiratorias, hipertensivas, del sistema urinario y diabetes. En el caso de los hombres, las muertes violentas se incrementaron 53%, al pasar de 7.178 a cerca de 11.000 el año pasado.
La DIAN embargará los bienes de varios municipios que están en mora con el fisco. 230 municipios le deben a la DIAN más de 31.000 millones de pesos. Se avecinan incluso procesos penales y embargos. Tenemos 16 municipios en el Atlántico que nos deben 8.000 millones de pesos. En el Chocó tenemos 13 municipios que nos deben 4.842 millones de pesos. En Bolívar 32 municipios que le deben a la DIAN 3.404 millones de pesos. En Nariño tenemos 8 municipios que deben más de 3.000 millones de pesos. Y en Córdoba tenemos 15 municipios que le deben a la DIAN más de 2.588 millones de pesos. Por estas deudas se prevén embargos a las alcaldías. Sí les podemos embargar bienes muebles y adicionalmente todos los bienes patrimoniales que tenga el municipio. La Superintendencia de Industria investigará por presunta cartelización a 4 empresas de la industria química. Se trata de las empresas Brisa y Kimpac, con domicilio en Cajicá y Palmira Valle respectivamente. Además, Mexiquén y Traiken, a quienes se les formuló pliego de cargos por presunta cartelización. De acuerdo con el ente supervisor, se encontraron infracciones que atentan contra la libre competencia, tales como acuerdos para importación, distribución y comercialización, también fijación de precios. Las empresas químicas trabajan con insumos industriales como cloro líquido para mantenimiento de acueductos y ácidos y soda cáustica para jabones y detergentes. Se habrían puesto de acuerdo para identificar una serie de condiciones bajo las cuales garantizarían un reparto de clientes del cloro. La sanción económica podría ascender a los 80.000 millones de pesos. La compañía aérea de bajo costo Viva Air anunció el recambio de los motores de varias de sus aeronaves. En Río Negro, Antioquia, se firmó hoy el convenio por $3.200 millones para la compra y mantenimiento por 12 años de motores para 35 aviones A320 de Viva Air. Es un acuerdo, un convenio por más de $3.000 millones, una duración de un contrato de 12 años y son los motores que se llaman LEAP 1A. Es el motor probablemente más confiable, más moderno que existe para los aviones Airbus 320 Neo. La compañía de vuelos de bajo costo quiere aumentar el 15% que tiene en el mercado colombiano, con una propuesta segura, amigable con el ambiente y que ahorra el 15% de combustible. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,18% a 1.569 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización del 10% a 462 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más cayó, con una pérdida de 2,45% a 15.900 pesos. La acción más negociada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 29.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.190 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.925 pesos y la venden en 2.965 pesos. Un euro cuesta 3.565 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 94 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,54 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 44 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $67 con 31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.370 pesos. La selección Colombia ajustó esta noche su tercera derrota en el Campeonato Suramericano Sub-17. Cayó esta vez 3-2 frente a Brasil y perdió la posibilidad de avanzar al hexagonal final. Ya regresamos. Una pelirroja se convierte en el nuevo angelito de Victoria's Secret. En minutos se las presento cuando nos conectemos con The Rookies, los campeones mundiales de Street Dance. Los espero desde la Alianza Francesa en Bogotá. No me fallen. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde la Alianza Francesa en Bogotá, a donde llegaron The Rookies, los campeones mundiales de Street Dance. Esta agrupación llegó al país para una gira de presentaciones y para compartir con los colombianos todo su talento. Nos dieron una pequeña demostración de lo que mejor saben hacer. The Rookies son 7 jóvenes de diferentes orígenes, pero comparten un lugar de residencia, Francia, y una pasión, el baile. Son los campeones mundiales del breakdance o street dance, un estilo que enamoró a los jóvenes del mundo por la libertad de expresión. Nosotros hemos practicado mucho y practicamos todos los días. Cuando tienes un sueño, pienso que solamente tienes que trabajar para este sueño. Nuestro sueño es ser bailarines.
viajar en todo el mundo, venir aquí en Bogotá para compartir con las personas aquí. Ellos mismos hacen la música con la que bailan y serán jueces mañana de un concurso en el Museo Nacional organizado por la Alianza Francesa en el que competirá talento colombiano. Puedes ser el mejor técnicamente bailarín. Si no tienes ni actitud ni energía para el público, no sirve para nada. El breakdance combina el hip hop, el rap, lo afro, lo urbano y cientos de ingredientes más. La pasión y la energía por esta disciplina, como en todo, hace la diferencia. Y el arte se toma Hong Kong. Un artista decidió inflar un gigantesco ratón y ponerlo a flotar en la mitad de esta ciudad. Un inflable de 37 metros del artista estadounidense Kangs permanecerá durante 10 días en medio del puerto Victoria Harbour de Hong Kong. Este gigantesco ratón, que se asemeja a Mickey Mouse, ha sorprendido a los ciudadanos y turistas que visitan este lugar del mundo por su gran tamaño. Companion es el nombre de esta célebre figura, que se caracteriza por tener en vez de ojos 2 cruces negras, una característica de arte callejero de su creador. Con 45 años, Kangs ha hecho que su arte sea visto en todo el mundo gracias a esta original intervención. Una conquista que flotará en diferentes puntos de Hong Kong y que hace parte de un proyecto que busca que los habitantes se apropien de lugares poco convencionales dentro de las capitales del mundo. Y tenemos nuevo angelito de Victoria's Secret. La prestigiosa firma de lencería ha escogido a una pelirroja, la primera en hacer parte de este grupo. Con 29 años, Alexina Graham hace historia en el mundo de Victoria's Secret. La británica, quien acaba de ser elegida como el nuevo angelito de la firma, se ha convertido en la primera modelo pelirroja de esta casa de moda, quien tiene a las mujeres más bellas del planeta. El anuncio de su elección se hizo en las redes sociales, con un video que muestra la naturalidad y frescura de su talento y belleza. Su trayectoria en el mundo del modelaje para grandes firmas ha sido un plus para su nombramiento. Aunque ya venía trabajando para Victoria's Secret, Alexina completó su título de angelito en el pasado desfile de lencería, una renovación generacional que busca acercar nuevo público a esta reconocida casa de moda. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión con más información del mundo del entretenimiento, así que no me fallen. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. La respuesta del exministro Juan Carlos Pinzón sobre su candidatura a la alcaldía de Bogotá. 2. Los beneficios por la venta de lotes para la construcción de viviendas de interés social. 3. Se conoció hoy por qué renunció el expresidente de Colpensiones Mauricio Olivera a la EPS Famisanar. Y tengo ñapa. Germán Vargas se desquita de la Casa Char y logra que su partido elija a su candidato para la presidencia de la Cámara. 1, 2, 3. Y mi ñapa saca espina después de Pregúntale a mí. Muy buenas noches. El Canal 1 inició hoy la realización de foros regionales que tienen como objetivo la presentación y el análisis de los temas más importantes de las regiones de nuestro país. Esta nueva iniciativa del Canal 1 tuvo su comienzo en la ciudad de Barranquilla esta mañana, en donde se trataron temas que fueron analizados por el alcalde Alejandro Char, por el gobernador Eduardo Beirano de la Rosa, entre otros. El foro se realizó en la sede de la Universidad de la Costa, ante ejecutivos, profesionales, estudiantes, parlamentarios, funcionarios del gobierno de Barranquilla y del Atlántico. La presentación estuvo a cargo del presidente del canal, Ramiro Avendaño. Nosotros somos un canal que viene a aumentar la pluralidad informativa, a aumentar el entretenimiento, a subir la calidad y a ponerle la vara un poquito más alta también al resto de la gente que está en el negocio de televisión y en el negocio de medios, buscando que al final los beneficiados sean las personas. Y en Canal 1 queremos estar cada vez más cerca de los colombianos, pero sobre todo queremos también que las regiones se visibilicen, que ese buen trabajo que se hace se visibilice.
Recientemente, y yo no quiero entrar a hablar de temas políticos, pero es muy interesante la lectura de los últimos acontecimientos políticos cuando se lee en los editoriales de los medios nacionales y en los editoriales de los medios locales. La visión es completamente distinta. Creo que es muy importante y es parte del trabajo que vamos a hacer en Canal 1, que se entiendan los intereses regionales y que podamos apoyar llevando una voz allí. En el foro del canal intervino también el alcalde Alejandro Char, quien realizó un conversatorio con nuestra compañera de Noticias 1, Mabel Lara. ¿Qué pasó? 10 años en que cambió esta ciudad y nos encontramos con una nueva Barranquilla. Sí, ha sido un esfuerzo muy grande de mucha gente. O sea, yo a veces, nosotros como alcalde a veces nos llevamos los aplausos, pero porque estamos liderando algunos procesos, particularmente en algún tiempo de esta década, pero no, este ha sido el esfuerzo de mucha gente. Yo digo que el esfuerzo de las universidades, como decía Tito, José, el esfuerzo del sector privado, de la mano con el sector público, la unión que ha habido entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla ha sido fundamental. La continuidad de procesos de gobierno que tienen como proyecto el desarrollo social, la construcción del tejido social. Yo creo que todas esas cosas juntas han hecho posible que después de 10 años se vean cosas que a veces en un siglo no pasan en un país. Y eso está pasando en Barranquilla y en el Atlántico. Pero fíjese que las noticias que siempre recibíamos nacionalmente sobre Barranquilla tenían que ver o con los arroyos o con el carnaval. Y en el tema de los arroyos yo creo que ha sido fundamental la transformación en infraestructura. ¿Cómo lograron solucionar este ítem que aparecía una y otra vez como el hueco de Barranquilla para el desarrollo? Bueno, la respuesta a esa pregunta trae una historia atrás muy grande. A ver. Que fue primero habernos ganado la soberanía tributaria. Es que en el 2007, arranque del 2008, Barranquilla tenía cooptado los ingresos. O sea, había una concesión en manos de unos paramilitares que eran los dueños, los administradores de esos recursos públicos bajo un contrato de concesión que se había adjudicado a comienzos de siglo. Lo primero que hicimos nosotros fue tumbar esa concesión, porque era ilegal que un privado manejara o recogiera o recaudara los impuestos de una ciudad. Entonces, por eso me remonto un poquito a la historia para poder decirte que después de muchos años de haber ganado la soberanía tributaria, de haberle dado confianza a la gente que llevaba un gobierno que captaba los recursos de los impuestos, pero que también empezaba a invertirlos, entonces ya hoy Barranquilla pasó de tener un presupuesto de 500, 600 mil millones de pesos a un presupuesto cercano a los 4 billones de pesos. Claro, por eso es que hoy la solución de los arroyos es financiada totalmente por el distrito de Barranquilla. Seguimos adelante con el foro del Canal 1, realizado en Barranquilla inmediatamente después de comercial. Foros de las regiones en el Canal 1. El gobernador Eduardo Verano de la Rosa, del Departamento del Atlántico, hizo su conversatorio hoy en Barranquilla con Inés María Sabarajín de CEMI. ¿Dónde está hoy el Departamento del Atlántico? O sea, ¿cuáles son sus avances más importantes ya que está casi al cierre de su gestión? Tenemos en este momento 400 obras en marcha y eso ha requerido de una metódica posesión de esas obras por parte también de nuestra Asamblea y también con nuestras universidades. Nuestras universidades han hecho planteamientos, se reúnen con nosotros permanentemente y también el sector privado. Afortunadamente nos ha tocado vivir este momento que ojalá lo podamos prolongar en el tiempo para lograr más y mejores resultados y ser los primeros en todo. Cuando yo me atreví a poner el eslogan de Atlántico Líder como parte de mi proceso político, era con el ánimo de realmente motivar a la gente a que nos atreviéramos a liderar procesos de transformación en la región, en el país, en el Atlántico, en cada uno de los municipios. ¿Cuál ha sido, digamos, en materia de inversión social esa estrategia suya para lograr cerrar la brecha de desigualdad en el Atlántico? Era definir desde un principio una filosofía de inversión.
Sabíamos que teníamos 4 billones de pesos y los dividimos. 2 que llamamos duros, obras físicas, vías, escuelas, centros de desarrollo infantil, también hospitales, que podemos mostrar con mucho detalle todo lo que se ha hecho. Y lo otro, un 50% destinado a la persona, al mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de la gente. Entonces, salud, educación y todo lo que tiene que ver con planteamientos muy claros de generación de empleo. Éramos un grupo de gente, cada uno con su opinión, pero logramos armonizarnos en un plan de desarrollo y lo hemos cumplido a cabalidad. Yo creo que ese ha sido el secreto. Hicimos un plan de desarrollo y lo hemos cumplido al detalle. Y ese desarrollo, de ese plan de desarrollo cumplido al detalle, nos va a dar un resultado concreto y claro de transformación de nuestro departamento. ¿Cómo está el Departamento del Atlántico en materia ambiental, de calidad de agua, de aire, de reservas? Nosotros hemos saltado en este momento de tener unas coberturas de un 70% de agua a casi un 95% de agua en el departamento. Eso es importantísimo, con una inversión de más de 1.2 billones de pesos en los últimos 12 años. Y en alcantarillado hemos pasado de un 45% prácticamente a un 87%. ¿Qué nos falta? Sí es cierto, nos faltan varios corregimientos. Y yo creo que es el siguiente paso en el cual estamos. Cuando una sociedad supera el manejo del agua y tiene alcantarillado, el cambio es sustancial en materia de calidad de vida. En el panel hubo un cierre en el que participaron las exministras Elsa Noguera, Natalia Bello, el expresidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, el rector de la Universidad de la Costa, Tito José Crisien, y el empresario Jorge Segebre. Nuestra pregunta de hoy es la siguiente: ¿en qué ciudad cree usted que se debe realizar el próximo foro del Canal 1? La ciudad que resulte con más votos será la sede del próximo foro Canal 1. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón decidió cerrarle la puerta a una eventual participación en política. Pese a la insistencia del Partido Conservador, Pinzón optó por declinar el ofrecimiento de los hermanos Godos para lanzar su nombre como candidato a la alcaldía de Bogotá. Por ahora seguirá trabajando en el sector privado desde Pro Bogotá, una fundación que sirve de centro de pensamiento para discutir y elaborar propuestas para el desarrollo de la capital. Hace unos días dictó una conferencia en Washington en la que rechazó el marginamiento al que, según dijo, fue sometido frente al proceso de paz. Pullas a San Pedro, a San Pablo, a San José, a todos los santos. 2. Lista la medida con exención de impuestos de renta a las ventas de predios destinados a proyectos de interés prioritario. Para poder acceder a este beneficio, se debe demostrar que la licencia de construcción sea de interés social o de interés prioritario. Además, se debe entregar a la DIAN el certificado de tradición y libertad, donde se demuestre que los predios fueron adquiridos por una fiduciaria u otra entidad que administre un patrimonio autónomo. Esta medida impactará poco el recaudo de impuestos y, en cambio, estimulará la construcción de vivienda en Bogotá y el país. 3. Hoy se supo por qué se retiró Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, de la presidencia de la EPS Famisanar, una de las más grandes del país. Olivera, con fama de eficiente ejecutivo, será el nuevo director de Econometría, una de las más prestigiosas firmas de estudios económicos del país y que actualmente adelanta investigaciones en 22 naciones más. Así, Olivera vuelve a sus raíces, el análisis económico. Esa es la labor que tanto lo ha distinguido y que ahora podrá aplicar cuando su centro de investigación inicie el estudio de la reforma pensional. Tarea bien difícil, pero Olivera sabe el tema. Ñapa. La próxima presidencia de la Cámara le corresponde a Cambio Radical.
hoy eligió a su candidato. Será Carlos Cuenca del Guainía. Fue elegido representante con apenas 3.682 votos y le propinó hoy soberana derrota a la poderosa Casa Char de Barranquilla, que defendía la candidatura de César Lorduy. Cuenca obtuvo el apoyo de 26 de los 27 representantes presentes. Lorduy, ante la inminencia de su derrota, renunció a su aspiración por la falta de respaldo dentro de su partido. Con la elección de Cuenca gana también el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, porque logró sacarse un clavo en la pelea que sostiene con los Char, quienes desconocieron su orden de no votar el Plan Nacional de Desarrollo y pusieron los votos decisivos que necesitaba el gobierno para aprobar esa ley en primer debate. Es tanta la molestia de Vargas Lleras con sus antiguos aliados y amigos que apenas fue elegido Cuenca, murmuró delante de varios congresistas: con esto derrotamos la deslealtad, la corrupción y la mermelada. Eche, cuando es a pelear, es a ganar. Hasta mañana, que descanse. Hasta aquí las noticias en CMI. A continuación, Shark Tank Colombia, negociando con tiburones. No se pierda mañana el último capítulo de la tercera temporada de Sin Senos, Si Hay Paraíso, a las 8 de la noche. Solo por el Canal 1.